Buenos días, nuevamente estamos ahora con la doctora Melania López Castro. Ella es coordinadora del programa de conservación de tortugas marinas para Pronatura Península de Yucatán, ACE, una organización de la sociedad civil con décadas trabajando en la región y también con distintos esfuerzos y distintos proyectos que se han tenido, se tienen y que se visualizan con Arrecife Alacranes. Y pues era más que natural y directo tener contacto con la organización y pues particularmente con Melania, que pues se ha tenido varias interacciones en ese estilo con Alacranes. Melania, pues muchísimas gracias por tu tiempo y pues te damos lata para que nos echaras la mano con el curso en el términos de la biología, la ecología de las poblaciones de tortugas marinas, sus hábitats asociados en el área de Arrecife Alacranes y sus alrededores, y la visión que tienes y cómo ves la situación en este caso de una especie en peligro, focal, prioritaria para la conservación en México, en este arrecife y su relación con las actividades que allí ocurren. Pues muchas gracias, te dejamos el micrófono, Melania. Gracias, Eduardo. Pues sí, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente muy grato para mí participar en estos eventos. Y pues bueno, voy a compartir la pantalla un poquitín para darnos una idea de qué estamos hablando y dónde estamos hablando. Ok, perfecto. Pues bueno, Arrecife Alacranes es uno de los sitios importantes de anidación de tortuga verde en la región del Golfo de México. De hecho, ya se ha demostrado que todas las subpoblaciones que están en la zona del Golfo de México y Caribe mexicano forman pues son realmente importantes para la población general de toda la región del Atlántico. En Arrecife Alacranes, curiosamente, aunque no es digamos, una playa donde hay anidaciones súper abundantes, sí es significativa, se están teniendo nidadas de aproximadamente 1,000 nidadas al año de tortuga verde principalmente, aunque en los últimos años también se han visto anidaciones esporádicas de tortuga carey. Eh, También con algunos estudios que se han hecho en la zona, se ha demostrado que la subpoblación que anida aquí en Alacranes es una unidad genética discreta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que contribuye de manera muy importante a la diversidad genética de la población, ¿no? Entonces, mantener o conservar esa población es sumamente importante para recuperar a la especie. Otra de las cosas importantes de esta región es que tiene una conexión con distintos sitios de alimentación en el Atlántico. Entonces, las tortugas que nacen aquí en este arrecife se dirigen a diferentes lugares, incluyendo Bahamas, Florida, eh, se me acaba de ir el otro nombre, pero bueno, a diferentes zonas de alimentación en el Caribe. Entonces, si por alguna razón esta región desapareciera, obviamente las contribuciones a esas zonas de alimentación pues también disminuirían. Curiosamente, platicando con el director del parque, nos ha comentado que también en años recientes ha aumentado el número de juveniles de tortuga verde que están en la zona. Quizá es un signo de recuperación, todavía es muy pronto para saberlo, pero sí es súper importante porque a lo mejor nosotros, además de tener esta zona, esta población anidante, también tenemos una población de juveniles que está viniendo de otras zonas de anidación que todavía no sabemos, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que todavía nos falta conocer un poquito más, ¿no? Esas tortugas juveniles, de dónde están viniendo, qué tanto tiempo están aquí en esta zona de Arrecife Alacranes y finalmente hacia qué zonas de anidación se van a estar moviendo. Es una de las cosas que nos faltan. Eh, Otro punto importante de este arrecife es que pues, es de los pocos que mantienen todavía un estado de conservación saludable. Entonces, en este ámbito de tratar de conservar estos ecosistemas ricos en el mejor estado posible para mantener la resiliencia pues, del sistema marino es también súper, súper importante. Entre los retos que hemos observado nosotros en este arrecife son dos principalmente. Es el incremento del turismo en la zona y también algunos efectos que se han visto con cambio climático. Hemos visto mucho de movimiento de las playas, la reducción de las playas, son playas arenosas,
Y lo que también es que pues el turismo ha aumentado y pues eso aumenta también las interacciones que puede haber con las tortugas, con sus huevos, como en este caso con sus nidos. Y pues a la larga eso podría tener un impacto mayor en estas zonas de anidación. Un punto que olvidé mencionar es que dentro del arrecife la anidación se ubica solamente en 5 de las islas que están ahí, ¿no? Bueno, que lo conforman, que son Isla Chica, Isla Pérez, que es donde generalmente están pues todas están estacionados los marinos, donde también llegan algunos pescadores a descansar, donde también llega un poquito de turismo. Isla Desterrada, Isla Blanca y la otra que voy a pasarla más adelante, que es esta de Isla Muertos, ¿no? Son estas 5 islitas donde pues a pesar de ser tan chiquitas, llegan a tener un número considerable de nidadas. Eh, Nosotros estuvimos trabajando en esta zona de 2006 a 2015, fue el último año en el que pudimos hacer el monitoreo. Después se hizo cargo la dirección del parque. Ese ha sido uno de los grandes retos. Cada vez o cada año se disminuye más el apoyo para la realización del monitoreo en esta zona. Y pues obviamente eso también implica que hay que disminuir el esfuerzo, ¿no? Entonces ese es uno de los retos. Por lo mismo también de que ha habido muchos recortes a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a veces no se tiene pues, el personal suficiente para hacer la vigilancia que se requiere en estas zonas, entonces ha habido pues accidentes con algunos de los turistas que llegan y callan por ahí cerca de los arrecifes, lo que genera un impacto en el arrecife y obviamente eso también puede ser bastante mal, ¿no? Para esta zona. ¿Qué otra cosa? Pues también desde el 2015 no hemos podido hacer monitoreos en esa zona. No sabemos qué tanto ha cambiado la anidación en esta región. Estos son los datos que tenemos de anidación. Y pues aunque no han aumentado de manera significativa, digamos que sí ha habido altos y bajos. Sería muy interesante poder retomar de nuevo este monitoreo o al menos platicar con la dirección de la reserva si ha podido hacer ellos estos monitoreos para ver cómo ha aumentado la anidación, si es que ha aumentado. Sí hemos visto un aumento de anidación en las playas de la costa del Yucatán y de Quintana Roo. Sería interesante ver qué está pasando en Arrecife Alacranes. ¿Qué más? Pues creo que eso es todo, Wally, ahorita de mi Aquí, parte. oye, Melanie, por ejemplo, ahorita con toda la experiencia que tienes, el manejo de análisis moleculares y demás, siempre me ha quedado la duda, y alguna vez lo platicábamos con el doctor Abreu, y salía con un poco técnico, pero, o sea, en este haplotipo o esta población discreta que se ha encontrado, o esta de alacranes, y bueno, es el mismo caso, por ejemplo, para arcas, y pareciera, Ujú, bueno, y parece, porque no se hicieron los análisis, que para arenas, Cayo Arenas, no, sí, el doctor Abreu tiene unos para Cayo Arenas, o sea, pareciera que las islas, y pues ahí está la teoría de las islas, pues tienen a sus poblaciones particulares. sí. Podríamos, o sea, es correcto, o cuál bueno, vamos bien, la pregunta es correcto hablar de, pues yo sé que no es no, o sea, no es una subespecie, no es una raza, ¿qué sería? ¿Es una población como tal? O sea, en términos de manejo y de la relevancia de estas islas, arrecifes, y en términos de biodiversidad a nivel genético, o sea, cómo podríamos argumentar o posicionar esa singularidad, ahora sí que digo en inglés, esa uniqueness, ¿no? Ujú. Esa singularidad, para expresarlo de una forma, digamos, coloquial, o sea, una forma en la que nos podamos expresar de la manera correcta con tomadores de decisiones, ¿no? O sea, como decía, si perdemos esta población de alacranes, perdemos una población, perdemos solamente unas tortugas. Evidentemente a nivel genético perdemos, a nivel de biodiversidad perdemos un grupo.
¿Cómo le podemos llamar a ese grupo en términos de manejo? Bueno, se ha manejado mucho el tema de unidad de manejo, unidad genética de manejo. El detalle está en que quizá no es una subpoblación como tal, es un pequeño grupo que tiene un haplotipo distinto, pero ese haplotipo distinto aporta mucho a esta variación genética. Entonces, ¿qué pasa? Si todas las poblaciones o subpoblaciones que están anidando en las diferentes playas del Golfo de México tienen los mismos haplotipos, si algo pasa, si cambia el clima, si cambia algo drásticamente, muy probablemente vamos a perder un número significativo de tortugas porque no tienen o no están adaptadas a ese cambio. Entonces, entre más variaciones genéticas tengamos, entre más haplotipos tengamos, es muy probable que si hay un cambio, ese grupo que tiene esa singularidad puede estar adaptado a ese cambio y entonces va a seguir la población. Es una manera de explicarlo, ¿no? Entre más diferentes seamos, más variables, digamos, son, más resistentes podemos ser al cambio, más resilientes podemos ser al cambio. Entonces, esa es una manera de explicarlo, ¿no? Eh, Al perder esta variabilidad genética, pues obviamente también perdemos la oportunidad de resistir a estos cambios que vienen. Ok, ok, gracias. Y en este caso, por ejemplo, bueno, entiendo que si bien pues, la situación de las complicaciones de los recursos y particularmente para un tema como alacranes, a 100, más de 100 kilómetros de distancia de la línea de la costa, en términos de, entiendo que han tenido algunas interacciones con el Consejo Asesor de la Reserva, digo, en términos de estar, pues digamos, actualizados hasta cierto punto, cierta información de la situación, como comentabas con el director, ¿no? Con el biólogo Cristóbal. ¿Cómo verías, de nuevo, pensando como en la visión, en términos por ejemplo, comentabas, una de las mayores preocupaciones o retos con el incremento del turismo, en lo general se sabe que salen de Progreso. ¿Han pensado, se ha hecho alguna propuesta pues, que tal vez haya tenido financiamiento o no, que se haya se haya planteado trabajar no sé si con la gente de Progreso o en realidad es en la gente de Mérida? ¿Han tenido alguna experiencia de implementar educación ambiental, ya sea para tortugas o para otro objeto, hacia un público, Lo vamos a hemos, llamarle citadino? sí, sí, precisamente por eso, por mucha del turismo que va a Alacranes es gente de la ciudad de Mérida o de Progreso. Entonces, lo que hemos tratado de implementar es educación ambiental en las escuelas, sobre todo en Progreso, esa es una parte. Se han hecho también pues campañas de educación ambiental a los turistas que llegan a ir a esas islas cuando todavía estábamos ahí. Me parece que la reserva sigue teniendo pues sus como le llaman, sus murales con las reglas en las que se deben seguir para el turismo ahí en esta zona de Arrecife Alacranes. Quizá lo que nos falta todavía por hacer es explotar no nada más escuelas públicas, sino también escuelas privadas, que pues realmente son los hijos de las personas que tienen y cuentan con los recursos para ir de paseo a Arrecife Alacranes, ¿no? Por lo mismo es un sitio pues alejado de la costa y que sí requiere tener ciertos recursos para poder salir hacia esa zona. Ok, muchas gracias. Y con el otro reto, problemática, vamos a llamarle, con el aspecto de cambio climático, de nuevo, pues se hizo poquito en lo que se ha podido tener, porque pues, entiendo que principalmente se enfoca hacia el monitoreo de las poblaciones, pero ¿ustedes han visto algún signo, alguna evidencia de preocupación en la población de tortugas blancas anidantes en el continente, en los campamentos donde trabajan, que diga, chispas, aquí estoy viendo esto, pudiera ser que también está pasando en alacranes? O la pregunta es, ¿está pasando también en alacranes? ¿Algún cambio que podrían decir, por ejemplo, asociado a la línea de costa que has comentado o algo que hayan observado en sus playas, de donde están trabajando? Lo que hemos observado en las playas es que, bueno, siguen siendo playas muy dinámicas. Siempre hay erosión
la época de nortes, que es cuando hay más viento, más tormentas más fuertes, y pues vuelve a la acreción en la época de primavera, verano, ¿no? Entonces, esa dinámica se sigue manteniendo. Lo que sí hemos observado es que al aumentar la intensidad y el número de tormentas, tenemos con mayor frecuencia erosión de playas de manera temporal, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales problemas que hemos notado en cuanto a la extensión de las playas de anidación. Lo que más me preocupa en realidad es este incremento de temperatura que sí se ha observado. No es similar en todas las playas, hemos visto que hay una especie de gradiente, entonces las playas que están al este de la península tienden a ser un poquito más calientes con respecto a las que están al oeste. Ok, Al ok. revés, el oeste es el más caliente, el este es el que se está enfriando. Por ejemplo, en las playas de Celestún, el Cuyo, sí hemos visto ese incremento de temperatura. Aún no han llegado a temperaturas letales, lo cual es bueno, pero sí se están acercando a temperaturas subletales y estas temperaturas subletales están aumentando en la duración del periodo de incubación. La única playa que todavía se mantiene un poquito más fría, digamos así, entre los parámetros óptimos de incubación es Holbox. No hemos podido darle seguimiento a alacranes, realmente no sabemos cómo está la temperatura por ahí. En el año pasado nos pidieron hacer un estudio de qué es lo que estaba pasando en la Isla Pérez, y lo que sí se vio es que sí, como que se está moviendo un poquito la arena. Hay una zona que está un poquito más erosionada, pero se está otra o sea, como que se está erosionando una parte de la isla, pero se está acumulando arena en otra. Entonces yo creo que eso va a causar también un cambio en la distribución espacial de nidadas en esta zona. Ok, muchas gracias, Melanie. Y una más, o sea, por ejemplo, en este tenor hacia adelante, de nuevo, pues si supiéramos qué va a pasar, pues no, tal vez no, ya no sería, tal vez ya ni sería, bueno, futuro, ya no sería nada divertido, pero ¿qué es lo que, cuál sería una propuesta en términos de nuevo, en la realidad, ¿no? En nuestra realidad tampoco vamos a decir, oye, ¿qué harías si tuvieras un cheque en blanco, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad en términos sabemos que hay distancias, una gran distancia, sabemos las limitaciones, como mencionaste, en los presupuestos de CONAM, de Secretaría bueno, ¿de qué es? SCT, Secretaría de Comunicación y Transportes, en la misma Marina para esto. ¿Qué oportunidades tú verías así como, o sea, qué escenario y se requeriría en un escenario, vamos a llamarle modesto, para tratar de entre poquitos echar adelante un monitoreo a largo plazo? O sea, es preferible tener, por ejemplo, un monitoreo intermitente, o sea, perdón, intermitente en el tiempo, pero sistemático a largo plazo, por ejemplo. Claro, sí. ¿Ves alguna oportunidad que dijeras, mira, si tuviéramos podríamos implementar algo caminando hacia un indicador? Sí, yo creo que sí. Pues una de las cosas es tratar de armar este grupo de investigadores de la región. Con prácticamente la colaboración interdisciplinaria ha tenido muy buenos resultados en otros sitios. Entonces, juntar recursos entre todos ellos se podría hacer un monitoreo, como dices tú, sistemático, aunque intermitente. Otra cosa que sería importante es retomar otra vez el plan de manejo de arrecife alacranes. Eh, una de las cosas que se está empujando mucho ahorita es el de un desarrollo sustentable en todas las ANPs. Lamentablemente, no, si no hay un plan bien sistematizado, bien específico con indicadores, muy probablemente el impacto que se tenga en las áreas naturales protegidas va a ser mucho mayor que lo que se pueda conservar, ¿no? O digamos, de lo que se pueda ganar en términos económicos. Entonces, yo creo que sí sería importante el tratar de diseñar este plan de manejo sustentable o de uso sustentable de la isla para que se tenga un mejor control en cuanto al número de visitaciones, en cuanto al ingreso que van a tener
pues el área de los turistas que van ahí, y quizá también implementar un programa de monitoreo ciudadano. O sea, hay muchos clubes de buceo que van para allá, entonces, ¿por qué no aprovechar que ellos están yendo y tienen los recursos para ir de manera continua para poder obtener datos que nos permitan ver cómo es que está el arrecife, ¿no? Cuáles son los cambios en su salud, etcétera, etcétera. Eh, Creo que también es importante tener este grupo de monitoreo pues acuático, no solo enfocado a la anidación de tortugas marinas, porque pues todavía eh, nos falta mucho por conocer de los estadios juveniles de tortugas marinas y al parecer este arrecife es bastante importante en ese sentido, ¿no? Entonces creo que también apoyarnos de estas personas que van ahí todo el tiempo sería algo bastante bueno, pero pues se requiere un plan bien integrado y platicar con todos estos grupos de interés para que se pueda realizar. Está interesante, pues ojalá, digo, en algún momento sí, con los grupos y pues igual intentar algún proyecto pequeño que permita ahí con los grupos terminar de amarrarlos, de interesarlos, ¿no? O sea, de ver esa parte. Eh, ¿Alguna otra, quisieras realizar algún otro comentario final, Melania? ¿Alguna sugerencia, alguna observación? Digo, tanto con tortugas como con la administración de alacranes y los retos generales y el estado, cómo es el estado que guarda ahorita pues la situación, que no es nada fácil para ninguna ANP, como tú dices, y de nuevo, insistiendo pues que Alacranes pues con esa peculiaridad pues lo hace todavía más complicado. No sé si quieres algún comentario, sugerencia, recomendaciones hacia las experiencias del manejo que has tenido en las ANPs. Sí, yo creo que sí una sugerencia hacia no solo la CONAM, sino pues a los mandos más altos es pues restablecer esta colaboración con otras organizaciones que pueden ayudar al monitoreo del ANP. Ahorita, por muchísimas cuestiones, creo que se están cerrando a que solamente académicos o solamente pues, la CONAMP puedan hacer este tipo de monitoreos. Yo creo que la organización civil, además de que a veces tiene las posibilidades, tiene el interés de seguir apoyando y ayudando en estos pues, en la generación de información que sirva para conservar estas regiones súper importantísimas y que pues podamos seguirlas disfrutando en el tiempo, ¿no? Entonces, más que nada, eso es un llamado a la colaboración. A veces, quizá por orgullo, no queremos reconocer que no podemos con el paquete, pero bueno, creo que en este sentido y dada la importancia del lugar, es mejor decir necesito que nos ayuden, vamos a hacer algo, a esperar a que sea demasiado tarde y pues aunque haya toda la intención no se puede hacer ya gran cosa.